Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie termodinámica para ingenieros. Comentarles que ya había dado por terminado el apartado de gases ideales y había grabado otros videos, pero me conseguí con este ejercicio y llegué a la conclusión de que era muy importante que se los explicara porque les puede dar mucha madurez de conocimiento que les puede reportar en el examen puntos significativos y para tu preparación como ingeniero te va a venir muy bien. Bien, apegado a la metodología que les expliqué, que les dejo por aquí abajo el link para que la revisen, de cómo resolver o cómo abordar los ejercicios, todo comenzaba por una primera lectura rápida. Comencemos entonces. Considere el sistema mostrado en la figura. El tanque B tiene un volumen de 0,3 metros cúbicos y está inicialmente vacío. El cilindro A tiene un volumen inicial de 0,15 metros cúbicos y contiene metano a 13.5 Celsius y 16,24 megapascales. La constante del resorte es 40 kN y el área del pistón es 0,03 metros cuadrados. Puede asumirse que el resorte es lineal y que se encuentra comprimido durante todo el proceso. La válvula se abre y el metano fluye hacia el tanque B hasta que la presión del mismo alcanza 6.96 megapascales y 32.6 Celsius. En ese instante, la válvula se cierra. Durante el proceso, el cilindro A intercambia calor con los alrededores de forma tal que la temperatura del metano en A permanece constante. Determine masa inicial del metano en A, masa final del metano y presión final del metano en A. ¿Ok? Este es el dibujo, un arreglo cilindro-pistón con un resorte interconectado a un tanque que llamamos B a través de una válvula. ¿Ok? Vamos entonces a hacer la segunda lectura, pero esta vez sacando los datos. Reconozco que hay datos para A, para B y algunos otros datos dimensionales del arreglo. Entonces, considere el sistema mostrado en la figura. El tanque B tiene un volumen de 0,3 metros cúbicos. Fíjense que hablo de volumen del tanque B, no digo volumen 1 de volumen 1 de B, ni lo referencio a ningún estado termodinámico porque el volumen del tanque B es fijo, ¿ok? Entonces va a ser el mismo siempre, por eso simplemente digo volumen de B. Y está inicialmente vacío, entonces la masa inicial del estado termodinámico de B es 0. El cilindro A tiene un volumen inicial de 0,15 metros cúbicos. Ahí sí, su índice que se usa es 1 de A, porque el volumen del cilindro A es susceptible a modificarse, a cambiar. Entonces, ese volumen hay que referenciarlo al estado termodinámico. Entonces, bueno, volumen 1 de A, 0,15 metros cúbicos. Y contiene metano a una temperatura inicial de 13.5 Celsius y 16.24 megapascales. La constante del resorte es 40 kN y el área del pistón es 0.03 metros cuadrados. Puede asumirse que el resorte es lineal y que se encuentra comprimido durante todo el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Primero que el resorte cumple con la ley de Hooke, es decir, que la fuerza que el resorte va a ejercer, en este caso sobre el pistón, como consecuencia de la deformación, va a ser igual a la constante K esta de 40 kN por esa deformación. Y la deformación, para efectos de este dibujo, de este arreglo, está referenciada a la longitud natural del resorte. Recuérdenlo. Les voy a dejar por aquí el análisis que hago de resortes y así pueden refrescarlo en cualquier momento. Ok. El proceso es: la válvula se abre y el metano fluye hacia el tanque B hasta que la presión del mismo alcanza 6,96 megapascales y 32.6 Celsius. En ese instante, la válvula se cierra. Durante el proceso, el cilindro A intercambia calor con los alrededores de forma tal que la temperatura del metano en A permanece constante. Es decir, que la temperatura, que el proceso que experimenta el metano en el recipiente A es un proceso isotérmico. Bien, para esto que nos están explicando, nos piden la masa inicial del metano en el recipiente A y la masa y la presión del metano también en A. ¿Ok? Y entonces
Aquí están estos datos, temperatura en A igual a una constante y lo que están pidiendo. Ok, ya habiendo sacado estos datos, podemos empezar con el estado 1 el estado 1 tanto de A como de B. Empezamos por el estado 1 de A. En el estado 1 tenemos que los datos son volumen 1 de A 0,15, la temperatura 1 de A 13,5, que hay que llevarlo, es preferible que se acostumbren a que la temperatura la llevan de una vez a Kelvin, sobre todo en estos procesos, en estos problemas de ecuaciones de estado de gases ideales y reales, porque siempre se va a trabajar con temperaturas absolutas. En el caso de sustancia pura, las tablas sí vienen expresadas en Celsius, entonces no hay problema. Pero en este caso, donde sabemos que existen ecuaciones que vinculan a la temperatura, esa vinculación se hace teniendo la temperatura unidades absolutas, es decir, Kelvin. Ok, presión 1 de A, 16,24 megapascales, y también indica que la temperatura de A es igual a una constante. Bien, fíjense, el metano no tiene comportamiento de sustancia pura, es decir, no tenemos tabla para el metano. Entonces nos vamos necesariamente a tener que usar algunas constantes de algunos puntos de referencia del metano, y eso lo vamos a hacer en el caso mío. Voy a usar la tabla A27 del libro de Yunus Engel. Les referencio en la descripción el libro cuando lo mencioné en su momento. Entonces, vamos acá a la tabla A27. Dice A27, no, pero me equivoqué. Es tabla A1, esta. Lo que ocurre es que la tabla A27 también da esta información. Está repetida en el libro. Esta tabla me gustó más y por eso la cambié. Pero en cualquiera de los casos, el dato es la masa molar, que es 16,043, la constante de los gases para el metano, que se calcula como la R universal partido masa molar, es 0,5182. La temperatura del punto crítico para el metano es 191,1 Kelvin y la presión crítica es 464 megapascales. Con estos datos, entonces los copiamos acá. Podemos entonces, ahora sí podemos verificar el comportamiento del metano. No podemos afirmar así de entrada que el metano tiene comportamiento de gas ideal. Es necesario que se acostumbren a verificar el comportamiento, porque si dicen tiene comportamiento de gas ideal sin haberlo comprobado, pues entonces pueden incurrir en errores muy, muy importantes. Bien, calculada la presión reducida como la presión entre la presión crítica y la temperatura reducida como la temperatura entre la temperatura crítica, tenemos este par de puntos, y con este par de puntos podemos entrar en la carta de compresibilidad. En el Yunus Engel es la tabla A15. Bien, entonces, con esta tabla, pues vamos a entrar con la presión reducida de 3,5 y vamos a cortar la línea de temperatura reducida de 1,5. Coincide que es este punto, y al proyectarlo sobre el eje de las ordenadas podemos determinar la z, y nos da que la z da 0,80 aproximadamente. Entonces, podemos decir que para una temperatura reducida de 1,5 y una presión reducida de 3,5, la z es aproximadamente 0,8. A pesar de que, fíjense que yo uso este aproximado, a pesar de que en la tabla, en la gráfica que vimos, está bastante bien, con papel milimetrado, y pareciera que todo coincide bien. Pero a mí en particular, me gusta destacar que este dato que estoy obteniendo de un gráfico es susceptible a la finura con la que yo pueda observar, o la regla que usemos para determinar el dato. Es decir, el leer en los gráficos es susceptible de error. ¿Ok? Bien, entonces ya con la Z ya sabemos que no tiene comportamiento de gas ideal, y entonces cumple con la ecuación o el modelo de gas ideal, pero corregido a partir de la Z. Esto es, P por V, o presión por volumen, es igual a Z
por la masa por la R y por T. De esta expresión, lo único que nos interesa es la masa, específicamente la masa 1 de A. Sustituimos todos los datos porque todos los tenemos y nos da que da 20.4992 kilogramos. Yo en este ejercicio estoy trabajando con 4 decimales. Algunos podrían decir, no, pero esto es 20.5. Sí, podría aceptarse esa aproximación considerando que estamos leyendo la Z de un gráfico y que hay un error por allí que se está arrastrando. A pesar de eso, yo voy a ser consistente y voy a mantenerme en 4 cifras decimales. ¿Ok? Bien, yo les dije que íbamos a determinar los estados 1 tanto de A como de B, pero el estado 1 de B es 0 porque no hay masa. Entonces, no existe estado 1 de B. De manera que vamos ahora al estado 2 de B, porque de ese es el que tenemos datos, y dice que el volumen de B es fijo y vale 0,3, la presión 2 dB vale 6,96 megapascales y la temperatura 2 dB 32,6 Celsius, que equivale a 305,75 Kelvin. Los datos para el metano, los obtenidos de la tabla A27 o A1, según se refieren ustedes en el libro del Yunus Engel, son estos mismos que mostré para el estado 1 de A. Del mismo modo, entonces podemos determinar la presión reducida y la temperatura reducida para verificar cuál es el comportamiento del metano en estas condiciones termodinámicas. Entonces, la presión reducida, en este caso, para el estado 2 de B da 1,5 y la temperatura reducida da 1,6. Vamos a la carta de compresibilidad y vemos que tenemos 1,5 de presión reducida y la temperatura reducida es 1,6, que sería esto por aquí. Nos da entonces más o menos que la Z a mí me da 0,91. Les repito que estas lecturas son susceptibles de error y normalmente nosotros los profesores entendemos que esto puede ocurrir. Hay otros profesores que son un poco exigentes y no puede ser, tiene que ser el valor que ellos les den. Pero bueno, hay de todo. Fíjense que este ejercicio está bastante bien hecho, o cuando se creó, cuando se inventó, está bastante bien, de manera que los valores coinciden de manera bastante precisa. Ok, entonces para este estado estamos en el estado 2 de B. Entonces podemos decir que la Z es aproximadamente 0,91. Del mismo modo vamos a obtener la masa aplicando el modelo del modelo de estado para gases reales y nos da que la masa 2 en el tanque B es de 14.4763. Y esta es la información que podemos sacar de este estado termodinámico. Ahora vamos a ver qué tenemos del estado 2 de A. Bien, primero por conservación de la masa, sabemos que la masa que quedó en el tanque A, va a ser la masa que había menos lo que salió. ¿Y qué fue lo que salió? La masa que está contenida en el tanque B. Entonces, al hacer la resta, vemos pues que la masa 2 de A es 6.0229 kilogramos y esto da respuesta a la primera parte del ejercicio. ¿Ok? Sabemos también de este estado que la temperatura reducida 1 de A es igual a la temperatura reducida 2 de A, porque el proceso es isotérmico, la temperatura permanece constante. ¿Qué más sabemos de este estado? Bueno, sabemos que el estado debe cumplir, dice aquí, para el metano que quedó en A, se debe cumplir también la ecuación de estado para gases reales. ¿Sí? Entonces, al sustituir en esa expresión nos queda que la presión 2 por el volumen 2 es igual a la Z por la masa 2 por la R por T. De esta expresión conocemos la masa, conocemos la R y conocemos T, pero no tenemos ni presión, ni volumen, ni Z. Entonces tenemos una expresión y tres incógnitas. De este estado poco más vamos a saber. Entonces lo voy a igualar a 0 y de esta expresión voy como sé que se tienen que cumplir,
voy a usarla como una ecuación de error porque todo luce que voy a tener que hacer un tanteo. Entonces la ecuación de error, que en este caso el error viene siendo este valor de 0, yo quiero que el error sea de 0. Entonces en esta expresión de error tenemos la presión 2 de A como incógnita, el volumen 2 de A como incógnita y el factor de compresibilidad 2 de A también como incógnita. Entonces, tres incógnitas y una sola ecuación. ¿A qué más podemos echar mano en este momento? Bien, lo único que nos queda es mirar el diagrama de cuerpo libre del pistón en cada uno de los estados termodinámicos. Vamos entonces, para esta situación, en el estado 1, podemos aplicar la primera ley y este sería el diagrama de cuerpo libre del pistón. Lo que va subiendo es igual a lo que va bajando, es decir, la fuerza que ejerce el metano en el instante 1 hacia arriba, empujando al pistón, empuja al pistón y además de eso soporta la presión atmosférica, la fuerza que ejerce la presión atmosférica y la fuerza que ejerce el resorte. Al cuantificar esto según el diagrama de cuerpo libre, entonces podemos hacer esa sumatoria de fuerzas y nos queda una expresión que es la presión 1 de A por el área del pistón, va a ser igual a la presión atmosférica por el área del pistón, más el peso, más la constante del resorte por la deformación inicial, la deformación 1. Fíjense, es común que ustedes cuando no les dan unos datos, pues se los asumen. Entonces, bueno, yo voy a asumir que la presión atmosférica es 100 y que el peso del pistón es despreciable. Claro, y ya aquí se cargan un poco de cosas y se pueden ya pueden decir, bueno, ya no tengo tantas incógnitas en esta expresión. Pero lo correcto no es estar asumiendo cosas así a la primera, sino que vamos a ver si las podemos eliminar. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre del pistón en el estado final del metano, en el estado 2 del metano. Del mismo modo, sabremos entonces que la presión 2 de A por el área del pistón va a ser igual a la constante del resorte por la deformación más presión por el área más peso. Del mismo modo, con el mismo procedimiento de la expresión 2, pues obtenemos la expresión número 3 en términos de el estado 2 de A y la deformación 2 de A. Fíjense que la deformación 1 y la deformación 2 para un cilindro, aprovechando que la sección transversal del cilindro es constante, podemos expresarla como el volumen 1 menos el volumen que tendría el recipiente si el resorte estuviera en su longitud natural. No sabemos cuánto es, no tenemos manera de determinarlo entre el área del pistón. Y la deformación 2 va a ser el volumen 2 menos ese volumen que tendría el recipiente si estuviera el resorte completamente estirado o estuviera en su longitud natural partido de el área del pistón. Bien, fíjense, estas dos expresiones, la expresión 2 y la expresión 3, son obtenidas de estados termodinámicos independientes, de estados termodinámicos distintos. Entonces, tanto la expresión 2 como la expresión 3 son linealmente independientes. Y como son linealmente independientes, entonces podemos operar entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo restar de manera conveniente, puedo restar 3 menos 2. Y al restar 3 menos 2, tengo la posibilidad de eliminar las cosas que antes normalmente ustedes hubieran asumido como me estoy cargando aquí, me estoy quitando de encima la presión atmosférica y el peso del pistón. Y entonces nos queda que esta expresión, en términos de la presión 2 de A, porque es la incógnita, queda presión 2 de A igual a la presión 1 de A por la constante de resorte entre el área por la deformación 2 menos la deformación 1. Y esta deformación 2 menos la deformación 1, pues si restamos estas dos expresiones de aquí, ¿qué nos queda? Nos queda que es volumen 2 menos volumen 1 entre el área del pistón, que al sustituirlo en esta expresión, nos queda que aparece el término constante de resorte entre el área del pistón elevado al cuadrado, por el área esta que está aquí, por el volumen 2 menos el volumen 1 de A. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí tenemos como incógnitas la presión 2 de A y el volumen 2 de A.
¿Qué ocurre? Que lo que el problema nos está pidiendo es volumen, la presión, perdón, no, el problema nos está pidiendo presión 2 de A. Entonces vamos a expresar el volumen 2 de A en términos de la presión 2 de A y así hallamos solamente esa es lo que nos están pidiendo. Al hacer el despeje queda presión 2 de A menos presión 1 de A entre esta constante, que es constante del resorte entre la red del pistón elevado al cuadrado, más el volumen 1 de A. Aquí se me fue un igual de más, les pido disculpas, pero la expresión está bien despejada, salvando este igual que está aquí. Bien, resumiendo, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, la presión 2 de A va a ser igual a la presión reducida por la presión crítica. Eso se va a cumplir siempre porque se supone que esto cumple con la ecuación de estado para gas real. Entonces la presión 2 de A va a ser la presión reducida, es una constante, 4.640 kilopascales. Cuando la leímos en megapascales y estoy haciendo la transformación. Entonces queda que la presión 2 de A es 4.640 por la presión reducida 2 de A, que es una incógnita. Luego, el volumen 2 de A, tenemos que es la expresión que habíamos hallado. Estoy corriendo este error de este igual que está aquí, pero no importa. Es presión 2 de A menos presión 1 de A entre el término este constante más el volumen 1 de A. Cuando se sustituye, aquí ya eliminé el igual ese, y queda la presión 2 de A menos 16.240 entre este término, que es una constante, más 0.15. Y la otra expresión, que fue la primera que determinamos, que es la ecuación de error, presión 2 de A, volumen 2 de A, menos Z2 de A, masa 2 de A, la R por la temperatura. ¿Okay? Sustituyendo allí, nos queda esta expresión que yo he llamado 7. Entonces, fíjense qué está ocurriendo aquí. Aquí tenemos como incógnitas, tenemos la presión 2 de A, tenemos la presión reducida 2 de A, el volumen 2 de A y el valor de la Z. Entonces tenemos 3 expresiones, pero tenemos 4 incógnitas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, tal y como adelanté cuando obtuve la expresión esta de error, hay que hacer un tanteo. ¿Cuál es la particularidad de este tanteo? Que va a ser un tanteo gráfico, y por eso es el interés en mostrarles este ejercicio, porque esto les va a dar madurez al momento de enfrentar situaciones de gases ideales, porque yo creo que este es el ejercicio más complicado que les podrían estar preguntando en sus cursos. De manera que los invito a que lo estudien con conciencia y lo entiendan. Y si no entienden algo, me escriben que yo los ayudo. ¿Ok? Bien, entonces aquí está el procedimiento. Dice, se asume un valor de presión reducida. Con la temperatura reducida y la presión reducida se lee el valor de Z2 en la carta de compresibilidad, y ya con presión reducida y la Z2 podemos determinar la presión 2 de A, con esto calcular el volumen 2 de A y sustituir todo en la expresión de error hasta conseguir un valor por encima y por debajo de 0 para poder interpolar. Bien, pero esto hablado así es muy complicado, vamos a hacerlo. Entonces construimos una tabla, y una vez que construimos esta tabla, ¿cómo es el tanteo? Vamos a asumir un valor de presión reducida. Fíjense, ¿por dónde comenzar? Vamos a orientarnos aquí. Vamos a analizar, para saber a dónde comenzar, vamos a analizar la expresión de error. ¿Cómo es la presión 2 de A respecto de la presión 1 de A? Si el tanque se abrió y salió masa. Si salió masa, el pistón descendió. Y si el pistón descendió, quiere decir que la fuerza que estaba haciendo el resorte disminuye. Luego, es lógico entender que la presión 2 de A necesariamente tiene que ser menor que la presión 1 de A. Entonces vamos a tomar un valor de presión 1 de A, vamos a asumir un valor de presión reducida que esté asociado a una presión inferior. Entonces la presión reducida inicial era 3,5. Necesitamos entonces asumir una presión reducida inferior. ¿Cuánto inferior? No lo sé. Tengo que empezar por algún valor. El valor que teníamos era 3,5. Yo voy a asumir 2,5 por conveniencia
de buscar al momento de buscar en la tabla, en la carta. Entonces asumo valor de 2,5, voy a la carta, 2,5 está directo aquí, entonces veo que 2,5 al cortarlo con la temperatura reducida que se mantuvo constante de 1,5, me da que la Z da aproximadamente 0,82. ¿Ok? 0,82. Con la Z 0,82 ya puedo calcular todo lo demás. Entonces, la presión reducida es esta de 2,5, lo sustituyo aquí. Con esa presión 2 calculo este volumen 2 y así el error. Entonces fíjense que da menos 253.8628. Tengo que hacer otra iteración porque tengo que hacer al menos otra iteración. Entonces, es importante que ustedes aprendan a economizar tiempo porque el enemigo en el examen es el tiempo. Recuerden eso, no es ni el profesor y yo mucho menos. El enemigo de ustedes en el examen es el tiempo. ¿Y cómo es la manera de optimizar el tiempo? Bueno, sabiendo para dónde agarrar aquí. A ver, fíjense, asumimos presión reducida 2,5. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Agarramos una presión reducida todavía menor o agarramos una presión reducida superior? Vamos a ver. Fíjense, en esta expresión de error tenemos un término que es menos 954.2662. Este número, sea cual sea el valor de z, este va a ser un número negativo. Pero sin duda, ese es el que hace que esto sea negativo. O sea, este es el que manda en esta expresión cuando asumimos 2,5. Entonces, ¿qué ocurre? Si asumimos, supongamos que asumimos un valor de presión reducida de 2, ¿qué quiere decir esa presión reducida de 2? Quiere decir que esta presión 2 es todavía menor, ¿sí? Entonces, si esta presión es menor, este número por el volumen 2 es un número menor todavía, que es menor que el que dio en esta iteración. Quiere decir que esto va a ser un número más negativo. Entonces, no tiene sentido que tomemos un valor de presión reducida de menor a 2,5 porque eso va a hacer que el valor del error no sea más negativo y nos alejemos de nuestro objetivo de obtener un número positivo para poder interpolar el valor de 0. Entonces, ok, ya se entiende que no es 2,5, la presión reducida 1 era 3,5, voy a asumir 3, por ejemplo. Entonces, para un valor de presión reducida de 3, vamos a la carta de compresibilidad, está aquí directo, ¿ok? Entonces, para un valor de presión reducida de 3 y cortando en la temperatura reducida de 1,5, leemos un valor de 0,81 aproximadamente. Entonces, tenemos un valor de 0,81 y ya se calculan el resto de términos. Fíjense entonces que obtenemos en la ecuación de error, obtenemos un valor de 588.0998. Yo les había dicho que es muy importante que ustedes traten de hacer los intervalos de interpolación lo más cercano posible. Yo sé, eso yo me reafirmo en eso. ¿Qué ocurre? En este caso, tenemos, como estamos haciendo una interpolación, un tanteo gráfico, estamos tomando 2,5 y 3. Y ven que el valor de la Z apenas varía. Entonces, tomar valores intermedios no nos va a dar valores de Z más pequeños o más exactos, de manera que realmente la exactitud que podemos lograr en este ejercicio está prácticamente restringida a estos dos valores. Bien, entonces tenemos un valor negativo, un valor positivo, podemos interpolar el valor de 0 e interpolamos el valor de la presión 2 de A. Podríamos calcular las demás cosas, pero no nos interesa. La presión entonces da 12.299.51 kilopascales, que yo voy a aproximar a 12.3 megapascales. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque la unidad pascal y kilopascal es una unidad muy pequeñita. Entonces, ese 1 pascal, un kilopascal que le esté añadiendo a esto no representa realmente ningún error que nos vaya a traer consecuencias. ¿Ok? Y con esto, ya entonces tenemos las 3 cosas que nos está pidiendo el ejercicio y hemos completado
el problema. ¿Ok? Fíjense que antes de terminar este ejercicio, voy a hacer mención de una expresión que hizo el cantautor argentino Facundo Cabral, y es: siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace. Esto va a ser algo que les va a pasar en las primeras etapas de su vida como ingenieros. Les va a ocurrir que les van a pedir un trabajo y no van a saber cómo se hace. Ustedes tienen que decir que sí saben y ponerse inmediatamente a trabajar en eso, porque el que ustedes se acostumbren a estar buscando la forma de hacer el trabajo que sea que le encomienden, los va a convertir en especialistas. Bien, esto es todo. Si les ha gustado, dale like, compártelo con tus compañeros, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Continuamos. Muchas gracias.